pretende, o es mi intención, contar algunas cuestiones y seguir avanzando en relación a la materia, pero más que nada la idea es que empecemos a discernir, empecemos a separar, empecemos a analizar esta cuestión que tiene que ver con la cultura y lo natural. Ustedes me hicieron un montón de comentarios, se hicieron las actividades y como ya les dije varias veces, estoy muy orgullosa de ustedes porque la verdad que ver todo el avance que han hecho me llena de orgullo como docente y como persona. Hicieron esta tarea muy bien, ¿no? Y han armado esta distinción entre lo que es natural y lo que es cultural en los seres humanos. Y yo les dije, esto se les va a complicar un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no somos absolutamente naturales, somos seres culturales, nosotros nos apropiamos de la naturaleza, nuestro cuerpo biológico está atravesado por la naturaleza. Por eso les dejé ese textito para que puedan leer de Morín, para que lo puedan analizar y pensar. Ya cuando hablamos de los seres humanos no podemos hablar de un sujeto natural. Si ustedes se acuerdan un poquito de Vygotsky, van a poder analizar esta cuestión que tiene que ver con cómo uno aprende, y uno aprende siempre con un otro. El otro es el que te introduce en la cultura, el otro es el que te dice de qué manera vas a hacer o no. Sí tenemos un cuerpo biológico, pero este cuerpo biológico deja de ser absolutamente natural, hasta lo básico, hasta como les puse en el texto de Morín, ¿no? El tema de defecar o el tema de tener una relación sexual con alguien, deja de ser absolutamente biológico cuando está atravesado por la cultura. Es muy difícil no pensar un sujeto en su cultura y con su cultura. Por eso yo les decía la otra vez que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a entrar al aula nos encontramos con muchas culturas. Y ahí es donde quiero que empecemos a trabajar, y con esto lo que quiero que empecemos a pensar. Yo les dejé un texto, a mí me encanta Vaquero, un psicólogo especialista en educación, bastante conocido dentro de la psicología de la educación, que es una conferencia que da en Chile sobre el fracaso escolar. Entonces quiero que empecemos a hacer esta articulación y esto que nosotros llamamos, bueno, los pibes no aprenden, hay un fracaso escolar, ¿qué pasa con la escuela? Para que lo podamos pensar en torno a la diversidad cultural, a la diversidad de sujetos, a la diversidad de análisis que se puede hacer en relación a por qué no aprenden los sujetos, a por qué me cuesta tanto, porque esto también se los tengo que decir. Cuando uno entra a un aula y cuando uno trabaja en el aula, llegamos al punto del agotamiento. Hay veces que uno dice, no quiero entrar a este curso, me quiero jubilar, quiero que vengan las vacaciones, porque realmente es agotador. Es agotador porque nos enfrentamos y nos encontramos con un montón de situaciones. Un montón de situaciones que tienen que ver, por un lado, con las situaciones mismas del aula y por otro lado con las presiones de nuestro contexto y de este sistema educativo que exige, pero tampoco tiene bien claro para dónde va. Y esto creo que es lo que más está agotando, ¿no? El tema de la incertidumbre de los alumnos en relación al para qué y el por qué, y nuestro, porque estamos en un punto donde decir, bueno, esto que estoy dando, esto que estoy enseñando, cae, o sea, nadie lo recoge, no sirve, no se arma nada. Entonces, esto genera mucha angustia en los docentes y mucho agotamiento. Es necesario que uno se prepare y tenga herramientas para esto, porque esto les va a pasar. O sea, que yo les diga que la docencia es hermosa, porque para mí es maravilloso y es una elección mía, absolutamente mía, y esto no quiere decir que no sea agotador, esto no quiere decir que no canse, esto no quiere decir que a veces uno frustre, ¿no? Entonces, me parece que poder reconocer y articular esta cuestión de la que van a ver que habla Vaquero, del fracaso escolar, con la diversidad dentro del aula y de la diversidad dentro de nosotros, ¿no? Sujetos diversos, nosotros con nuestra propia cultura, va a poder empezar a hacernos pensar de qué manera uno va a atravesar esto que le va a pasar. Así de simple.
No es que no les va a pasar, no se puede decir que no les va a pasar. Creo que si uno habla con un docente, y esto, el ejemplo mayor en la sala de profesores, la sala de profesores parece un gran encuentro para hacer catarsis de las frustraciones de cada uno de nosotros. Bueno, a lo mejor sirve para eso, ¿no? Para esta catarsis solo para eso, porque en realidad es muy difícil resolver algo en esa situación. ¿Por qué? Porque además de ser partícipe de esa situación hay algo más amplio, ¿no? Que nos envuelve, que tiene que ver también con esta cuestión cultural. Me gustaría que, no sé, yo creo, porque los conozco y sé que son absolutamente seguidores de la lectura, estoy con este librito, que es el que yo les di, ¿no? Empezamos con este librito, Diversidad, no sé si se ve al revés, Diversidad Cultural e Interculturalidad, para pensar algunas cuestiones que me parecen relevantes que comencemos a analizar. Y esto que dice acá, si ustedes lo ven, es a la entrada. Yo esperen que me fijo si se lo sigo. Cuando está la presentación. Algo que dice acá que me parece fundamental que empecemos a analizar. Trabajar con problemas exige, entonces, ejercitarse en el arte de preguntar. Todo interrogante encierra una estructura dialógica y supone una actitud anticipatoria. Explicita la tensión entre lo ya sabido y lo que se ignora. Pero que está por saberse, que se aspira a saber. Un curso sustentado en el ejercicio de la problematización debe promover la capacidad de formular buenas preguntas y actitud de metacognición permanente. Al problematizar, se trasciende la conciencia, que se ubica en el nivel del sentido común dominante. Y acá hay algo que también quiero que empecemos a analizar, y es el concepto de sentido común. Y esto tiene que ver con la cultura. Uno, por lo general, cree que lo que uno cree es así. Uno, por lo general, cree que lo que uno escucha, lo que uno vive, lo que uno piensa, es obvio, es común, es el sentido común, ¿sí? Hay un dicho que dice el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? El sentido común está atravesado por la cultura. Lo que yo piense o no piense está atravesado por todo lo que conforma nuestra cultura. Nosotros en este momento vivimos inmersos en una cultura de los medios de comunicación. Y aunque uno crea que escapa porque uno cree que piensa por sí mismo, no es así. Cuando yo pienso algo, lo pienso porque hay un factor que me está haciendo pensar en eso. Y esto es lo que quiero que empecemos a deconstruir todos. Estas verdades o estas creencias que nosotros creemos como únicas e irreductibles. Solemos ser dogmáticos, solemos creer que la realidad es aquella que yo pienso, que yo veo. Y nunca pierdan de vista que yo pienso y veo de acuerdo a como algunos sectores que manejan los medios y que manejan las representaciones sociales, y acá me pongo un poco creo que ya lo leyeron a Bourdieu, ¿no? El tema de las representaciones sociales a Moscovici, pero esto no lo vimos nosotros, no sé si han visto algún texto de Moscovici. A ver, la realidad es creada, la realidad, nuestra cultura es construida por todos, o sea, en el acto mismo de hacer uno va reconstruyendo la cultura. Pero hay personas, hay sectores de poder que manejan nuestra forma de pensar y nuestras creencias. Uno las acepta y las toma porque cree que este otro que me lo está diciendo tiene un poder sobre mí. Tiene un poder, ¿por qué? Porque él sabe, porque él está informado, porque tiene noticias que yo no tengo, porque tiene acceso a cosas que yo no tengo. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto va generando una forma de creer, de sentir y de pensar. Esto hace que yo genere dogmas. Y lo que yo quiero es que ustedes empiecen a pensar
desde una postura de cuestionamiento, de pregunta. No acepten el dogma, no acepten una verdad. Y acá también lo dice, justo estaba leyendo esta parte, la discusión comienza cuando cesa el dogma, la verdad como clausura, el acuerdo cristalizado. Supone el reconocimiento de la diferencia, de la diversidad y del valor de pensar colectivamente. Cuando nosotros vamos a trabajar, y nosotros vamos a trabajar con muchos grupos, y si yo tengo una verdad dogmática sobre, y esto le podemos poner un nombre también, se llama prejuicio, un juicio previo, porque mi sentido común indica tal cosa, lo que yo estoy haciendo es anular la capacidad de discernir y de pensar. Vamos al aula. Cuando entran los alumnos al aula, entran con su cultura, subculturas, que también lo marqué en el texto. Dentro de una cultura hay subculturas. El aula es un espacio público. ¿Por qué es un espacio público? El aula es un espacio donde convergen múltiples factores, múltiples creencias, múltiples culturas. Y ahí mismo, en el aula, uno se va a encontrar con muchas cosas. Si yo tengo un prejuicio, un juicio previo, que me marca el sentido común, y perdonen, voy a tomar como dos ejemplos. El primero de los ejemplos, algo que estuvo pasando en este tiempo, y acá yo, a ver, no me quiero meter, y si ustedes ya me conocen y saben que soy absolutamente respetuosa de las posiciones de cada uno, estoy hablando de cómo uno piensa o no piensa de acuerdo a su sentido común. Hago esta aclaración para que nadie se me ofenda. Ustedes se acuerdan que, con todo esto del coronavirus, la semana pasada, hasta una jueza, y uno le da un cierto poder y un saber a estas personas, salió a decir en los medios que uno reconoce como aquellos que son los que están próximos a las noticias que uno no tiene, ¿no? Entonces uno cree que el medio de comunicación, la televisión, la radio nos están informando, cuando esto no es así. Ellos están creando formas de pensar, sentido común, son creadores del sentido común. Nos dijeron que habían soltado un montón de violadores y que los violadores estaban sueltos, porque por esto del coronavirus hubo un permiso de soltarlo. Lo dijo una jueza, ¿sí? Si lo dice una jueza yo le creo. Le creo porque es la que sabe. Si no sabe un juez que está no, yo le creo. Creo y no pienso. ¿Por qué pongo este ejemplo? Yo no sé lo que piensa cada uno de ustedes, y esto cada uno lo tendrá que evaluar dentro de sí. Sobre, por ejemplo, la gente que está, y esto después vamos a ver porque vamos a hablar sobre educación en contexto de encierro, por ejemplo, en una cárcel. Si yo creo que todos los que están en la cárcel deberían morir, lo digo porque lo escuché, esto son cosas que yo escucho, que son un gasto para la sociedad, que no sirven para nada. Y yo tengo en mi aula alumnos y alumnas que son hijos de personas que están presas. ¿Cómo hago yo para acercarme a ellos? Digo, ¿desde qué lugar yo les voy a enseñar? Esto es un ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, el aula es un espacio público, digo, en este espacio público me encuentro con un montón de realidades. Y esto que les estoy diciendo también se los cuento porque me pasó. En una escuela, afuera, hablando con una alumna, sus padres estaban presos. ¿Sí? Yo no es una cuestión de hacer apología del delito. Cada uno sabe lo que hace, me parece precisamente que cada uno tendrá que hacerse cargo ¿no? Y hacerse cargo implica también un aprendizaje. Creo que todos tenemos que aprender a hacernos cargo de lo que hacemos. Y creo que, si bien para mí, ¿no? En este caso lo que tiene que ver con el sistema carcelario no funciona porque no sirve para lo que dice que tiene que servir. Pero esto tendría que ver con otro debate, tiene que ver con otra cuestión donde habría que revisar un montón de cosas del sistema carcelario. Pero digo,
más allá de esto, que lo dejo aparte porque lo aclaro, porque lo estaba nombrando, uno tiene que pensar que dentro de su aula y las personas que van a venir a nuestro curso, vienen con este bagaje, vienen con esta historia y vienen con una cultura, su cultura propia. Y si yo voy a encarar esta enseñanza con este sujeto de por sí ya diciendo que los presos tienen que estar todos muertos, estoy diciéndole algo a este alumno, aunque yo no lo manifieste en forma explícita, lo estoy diciendo en forma implícita. Entonces, creo que lo que tenemos que empezar a pensar y poner en juego es esta posición dogmática que no nos permite la apertura a entender las diferentes realidades. Y no estamos hablando de inocente o culpable, estamos hablando de realidades diferentes. Si hay algo que se tenga que enjuiciar, bueno, no seremos nosotros los que tenemos que hacerlo, digo, ¿no? Nosotros estamos acá para otra cosa. Y quizás también para contener algunas cuestiones. En el aula se ponen de manifiesto un montón de cosas. Violencia, agresión, insultos, desprecio. Son estos actores los que traen al aula algo de esta propia cultura, de su propia cultura, de nuestra cultura, porque no nos olvidemos que nosotros, al ser prejuiciosos, también somos violentos. Y esto lo aclaro y es una posición absolutamente mía. Para mí la violencia se ejerce de muchas maneras. Si yo tengo prejuicio con un sujeto por cuáles son sus raíces, o cuál es su historia, o cuál es su relación familiar, yo estoy siendo violenta con este sujeto. No le estoy dando lo que tendría que darle, que es la posibilidad, herramientas para reconstruir sus propios conceptos, y yo estoy siendo dogmático. Y no le estoy dando la posibilidad de reapertura a que piense o que actúe de otra manera. Si un alumno se planta en la escuela y escupe al profesor, obviamente que no hay que permitirlo de ninguna manera, pero también tenemos que pensar de dónde viene todo esto, de una cuestión de rebeldía subjetiva, como vimos con la adolescencia, y también de una cuestión cultural, social, que lo está atravesando. Si él vive en una sociedad donde es permanentemente insultado y donde la violencia se ejerce para demostrar hasta cariño, como demostración de cariño, porque esto es así. Muchas veces en algunos lugares el cariño se demuestra a los golpes. Bueno, podríamos poner un montón de peros a esto, ¿no? Y sí, soy muy crítica a esto, pero es la realidad que atraviesa a los sujetos, a muchos de nuestros alumnos, de entender qué es lo que está poniendo en juego en este espacio público que es el aula, ¿no? Está poniendo en juego una cultura propia, que nosotros tenemos que entender para poder abrir, ¿no? Abrir el juego a que esto que estás haciendo acá, esta propia cultura que vos venís y recreás dentro del aula, también se puede modificar, sin pensar en bien o mal, si está bien o está mal. Hay otras opciones, otras posibilidades, ¿sí? De manifestar y de acercarte a un otro. Entonces, primero tengo que reconocer y poder leer esto en el otro para poder ver de qué manera yo le doy herramientas para que este diálogo, esta conexión con el otro no sea a través de una cuestión violenta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Espero que sí. Me encantaría que me contesten. Bueno, otra cuestión, yo les dije 2 ejemplos. Otra cuestión tiene que ver con otra cosa que vamos a ver más adelante, pero la traigo porque viene para mí, viene al caso con lo que les estoy diciendo. Hace un tiempo, yo en las vacaciones de invierno, me llegó una alumnita de segundo año para que la prepare para historia. Tenía que dar historia, tenía que dar la tercera materia, tenía que elegir, perdón, vamos a poner en voz baja que me acaba de sonar el... Tenía que rendir la tercera materia y la madre llega diciéndome que esta chica tiene, desde chiquitita, está medicada, tiene problemas de atención, déficit atencional. Por lo tanto, bueno, a ella le cuesta mucho estudiar y se desconcentra. Entonces yo lo primero que pensé, digo, bueno, vamos a hacer clases cortas, vamos a interrumpir, vamos a leer un poco los temas, muchos temas, pues se llevó toda la materia, historia es un montón. Vamos a hacerlo de a poco, vamos a ir leyendo de a poco, tratando de entender de a poco los temas. Y acá también pongo una cuestión, ¿no? La mirada del otro. ¿Y qué hago yo con la mirada del otro? Lo primero que hice, les digo sinceramente, es poner en tela de juicio si la chica tenía déficit atencional. Y les puedo asegurar que no me equivoqué.
Y no es por ser pedante, agrandada, no. Digo, va a este punto, ¿no? Poner en duda esto. Hacerlo dudar, ponerlo a dialogar. Esta chica tiene déficit atencional o es un adolescente que le importa 3 carajos la historia, como cualquiera de los adolescentes, o la mayoría. Muchos les gusta, pero muy pocos les gusta la historia. Esto es lo primero que yo me pregunté. Digo, puse entre signos de pregunta y muy entre paréntesis también esta palabra de la madre. No es que no la escuché, la tuve en cuenta y dije, bueno, vamos a hacerlo. Las clases las vamos a cortar, las vamos a poner, ¿no? Dividir para que la chica no pueda sostener, a ver cuánto tiempo puede sostener la atención sobre un tema y un texto. Chicos, chicas, esta alumna, para mí, no tiene ningún déficit atencional diferente al que tiene cualquier otro sujeto adolescente, que la verdad que está pensando en los pajaritos, en ir a bailar, en las chicas, en los chicos, en los amigos y en las amigas. Lo primero que hice fue sacarle el celular. No se lo saqué, obviamente. Dije, guarda el celular, cuando te vas lo agarras nuevamente. En esta horita que vamos a estar acá, no hay celular. Me vas a seguir. Vamos a leer juntas y vamos a analizar juntas los temas. Aprobó la materia. Digo, no porque, ay, qué genia la profesora. Digo, aprobó la materia porque la puse en un lugar, no de un sujeto con déficit atencional, sino de un adolescente que se distrae con un celular, se distrae con otras cosas, que le interesan otras cosas. Digo, no sé si lo empezaron a leer este texto, que les acabo de mostrar sobre diversidad cultural e interculturalidad. Digo, esto que a veces parece tonto, digo, pero empezar a preguntar, ¿no? Empezar a poner en tela de juicio lo dado, empezar a comprender que a veces somos nosotros y nosotras desde nuestra cultura la que hacemos y los que hacemos que exista un fracaso escolar. No nos quedemos con las respuestas, no nos quedemos con nuestros propios prejuicios, no nos quedemos con nuestra propia mirada. Digo, pensemos, abramos la pregunta, ¿no? Seamos críticos. Y críticos con nosotros también. Esto es, sobre todo con nosotros, con nuestro posicionamiento político, con nuestro posicionamiento ideológico, con nuestro posicionamiento subjetivo. Les digo, ser docente no es tarea fácil. Ser docente implica muchísimas cuestiones. Entonces, empecemos a pensar y a poner en discusión la interacción con el otro, la interacción social. Más pesada va a ser la tarea docente si nosotros creemos como creencia que es el otro el que no quiere aprender. Por eso les traje a Vaquero. Si nosotros creemos que es ese otro el que tiene imposibilidad de... Creo que hay un sistema, y esto es lo que también manifiesta Vaquero, hay un sistema de echar culpas, ¿no? Hay un sistema donde marca que la imposibilidad es del alumno por su condición social, del alumno por su condición psicológica. Hay una tendencia a patologizar al sujeto que no me escucha, al que no quiere aprender. Hay una tendencia a pensar que, la culpa fue del jardín, la culpa fue de la primaria, la culpa fue de la secundaria, la culpa es del sistema de superior donde no se le enseña a los alumnos. La culpa. Sí hay grandes puntos de responsabilidad de cada uno. No nos vamos a encontrar con alumnos ansiosos de aprender lo que nosotros les queremos enseñar. Esto ya lo vimos, ya lo sabemos. No va a ser fácil la tarea docente, no es fácil la tarea docente, es una profesión hermosa, pero es una profesión que te desafía todos los días. Todos los días entrar al aula es un desafío. Entonces, creo que la preparación nuestra como docente tiene que ser y tiene que ir por el lado de empezar a desactivar los prejuicios, desactivar determinadas posturas, desactivar una manera rígida de pensar y de mirar y de observar la realidad. ¿Para qué? Para que esto no nos tome de sorpresa, para que esto no me impacte de manera tal que me sienta tan frustrado que no pueda hacer otra cosa que caer en una cuestión disciplinaria rígida
Digo, la disciplina, no sé, depende cómo uno la entienda, ¿no? Si uno habla de disciplina como punitorio, me parece que acá se está mostrando la incapacidad del docente de poder generar una autoridad. Pero sí es necesario que cuando yo entre al aula me dé cuenta que en este eh, en este espacio, ¿sí? En este espacio común, en este espacio de sociabilización, en este espacio de relación con el otro, se juegan un montón de cosas y se ponen en juego un montón de situaciones. Y que cuando entramos al aula lo que estamos entrando es no solamente en relación a las subculturas juveniles, que tiene que ver con quién se identifica cada joven, sino también con subculturas que tienen que ver con estas culturas que habitan dentro de nuestro lugar, de nuestro espacio, incluyendo la nuestra. Si es lo que les decía en el video anterior, uno entra con una cultura propia, con un pensamiento, con una forma de ser que uno cree que es la verdad. No quiero cansarlos más y cansarlos más, quiero que vean el videito de Vaquero, que puedan analizar esto que yo les planteé de Morín, que es muy interesante, y que sigamos analizando y pensando los textos, vayan leyendo, haciéndole preguntas, traigan las preguntas al foro que me encanta. A medida que vayan leyendo los textos que yo les di, armen preguntas, aprendan, sí, que es un aprendizaje fuerte, y comiencen a hacer esta actividad de preguntarle al texto, ¿sí? Preguntarle constantemente, ¿qué me está diciendo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me está diciendo lo otro? Entonces está bueno que en el foro puedan empezar a alargar las preguntas para poder trabajarlas entre todos y entre todas. Bueno, espero que estén muy bien, cuídense muchísimo. Ustedes saben que, bueno, estoy en una situación muy particular, más o menos se los conté. Les digo que traten de cuidarse y no salir. Esto es aparte, ¿no? Es un consejo aparte. Eh, la situación está muy difícil. Ustedes saben que yo estuve aislada con mi hijo de 10 años porque tenía mucha fiebre y nadie lo quería venir a atender. No querían acercarse a él hasta que empecé a los gritos y le vinieron a sacar sangre y bueno, ahora parece que tiene dengue, pero nos dejaron encerrados, nadie se acercaba, solo se acercaban los médicos a través de un teléfono que había en la habitación para decirme cómo estaba y para pasarme un remedio para que le baje la fiebre. Fue una situación muy fea. Yo sé que no está bueno estar adentro, yo sé que no está bueno esta situación de encierro que uno vive en su propia casa, pero créanme que es lo mejor que les puede pasar porque la situación de aislamiento en un hospital es terrible. Bueno, por otro lado, bueno, ya saben que tengo a la nena que me lo operan el martes eh, y vamos a ver cómo sale porque se quebró la pierna. Pero ya les digo, es muy difícil y esto que yo les digo de mi hija que se quebró la pierna también implica que yo esté con ella dos noches en un hospital, con todos los riesgos que que implica esto. Por eso les digo que cuídense muchísimo, cuiden la salud, cuiden a su familia. Uno puede hacer todas las críticas que quieran al gobierno porque nos dejan aislados, pero yo les puedo asegurar que es mejor estar adentro en casa con los más cercanos y poder comunicarnos así virtualmente con los seres queridos que ver a un ser querido que se está muriendo, que tener que estar aislado en un hospital, enfermo, solo. Así que esto también, ¿no? Elijan un poquitito qué mirar y qué noticias observar y qué escuchar y qué no. Aprendan también a hacer este recorrido. Yo no les voy a decir lo que está bien y lo que está mal, no soy nadie para hacerlo, pero sí para decirles que empiecen a guiarse y a cuestionar este sentido común y estas representaciones sociales que nos hacen creer que son la verdad. No es la verdad. Eh, si bien económicamente no estamos bien, y sé que muchos de ustedes quizás lo están pasando muy mal, tampoco lo estábamos pasando muy bien antes de esto. Digo, no estoy justificando nada, estoy diciendo, chicas, chicos, si uno no está bien de salud, no puede trabajar, no puede hacer absolutamente nada. Estuve una semana internada y tampoco pude trabajar y tampoco pude hacer nada. Y nada, yo entiendo las situaciones, yo sé que hay muchos de ustedes que la están pasando muy, muy mal. Pero piensen que cuando termine todo esto van a seguir con la posibilidad de tener un trabajo y
Bueno, les habla una persona que en la vida también la ha pasado muy mal económicamente. No es que... porque hay gente que dice, vas, porque nunca pasaste nada. Sí, pasé muchas, muchísimas, sola y con mis hijos. Cuídense, es lo único que les puedo decir. Les mando un beso muy, muy grande y espero verlos muy pronto y tomar mate con ustedes. Los quiero mucho, las quiero mucho y bueno, acá estoy, pregunten, ya les digo, hagan preguntas. Y yo voy leyendo las preguntas que ustedes se hacen en los foros y las vamos trabajando juntos. Nos vemos pronto. Chao, chao.